En este planeta fútbol hay relatos que van más allá de los límites de la imaginación, dejando una huella imborrable en los anales de la historia del balompié mundial, como auténticos cuentos llenos de magia. El Ajax, liderado por el legendario Louis van Gaal, nace como un ejemplo paradigmático de esos equipos que no solo jugaron, sino que también enamoraron y dejaron una marca indeleble con la que conquistaron la década de los 90. Con un estilo de juego impecable, una plantilla rebosante de carisma, estos futbolistas se encargaron de dominar Europa. Hoy nos adentramos en la compleja Copa de Europa, que es considerada por muchos como la competición por excelencia. Ganarla no solo significa obtener un trofeo, sino asegurarse un lugar en el Olimpo del fútbol, donde solo los más grandes son admitidos. Es en este escenario de altas exigencias y emociones desbordantes que se gesta una narrativa única, la amalgama de un cuadro excepcional, un torneo reverenciado y la búsqueda incansable de la gloria se traducen en una fábula apasionante que es digna de recorrer. En la edición número 40 de la Copa de Europa, la Confederación Europea seguía experimentando y buscando la fórmula perfecta para llevar a cabo su mayor torneo internacional a nivel de clubes. Debido a la desintegración de la Unión Soviética y Yugoslavia, se multiplicó el número de estados europeos, razón por la cual se tomaron medidas necesarias para mantener el mismo nivel. En total existieron 48 campeones de las federaciones de la UEFA, pero solo los 24 con mayor coeficiente tenían el derecho de disputar la nueva Liga de Campeones. Fue así que a los clubes más poderosos les garantizaron mejor organización, calendario y sobre todo mayores ingresos por las transmisiones televisivas. Con los 24 participantes confirmados se estableció la primera fase y las cabezas de serie, que ya estaban avanzadas a la fase final, la cual sería disputada por 16 escuadras, que se dividieron en 4 grupos de 4 equipos. Entre uno de esos clasificados estaba el Gigante de Ámsterdam, que pese a que llevaba rato dormido, quería regresar a la gloria internacional. Y es que la época dorada del Ajax de Cruyff cada vez parecía más lejana, pues ese tricampeonato de Europa en la década de los 70 comenzaba a empolvarse, por lo que la urgencia de conseguir un nuevo título era una necesidad difícil de ocultar. En septiembre de 1991, Louis van Gaal tomó las riendas del equipo, gracias a la marcha de Ben Hacker al Real Madrid. Así que después de ser técnico asistente en el AZ Alkmaar y fungir como el auxiliar de Don Leo, el neerlandés inició su aventura como mandamás en los banquillos. Su primera temporada a cargo de los blanquirrojos arrojó muy buenos resultados, ya que el club se estrenó como campeón de la Copa de la UEFA, hoy conocida como la Europa League, mientras que en el torneo doméstico se hicieron del segundo lugar con 55 puntos, terminando solo por detrás del PSV, sumó la 12ª estrella en su historia. Esto le valió a los hijos de los dioses para clasificar otra nueva Copa de la UEFA, solo que no consiguieron repetir la hazaña de la campaña pasada, puesto que fueron eliminados en cuartos de final por el AXEC de Francia. Para el 92-93, el equipo de la capital tampoco se pudo hacer de una plaza para la Champions, ya que volvió a ser subcampeón, solo que ahora por debajo de su acérrimo rival, el Feyenoord de Rotterdam. Sin embargo, les alcanzó para conseguir un boleto a la Recopa de Europa, torneo en el cual llegaron hasta los cuartos de final, cayendo ante el Parma por 2-0. Por lo que la gloria se hacía más lejana. Fue en la siguiente campaña que el camino se comenzó a iluminar y los éxitos empezaron a caer uno tras otro. En la Eredivisie se alzaron como campeones de la competición después de 4 años, tras finalizar con 54 unidades, con lo cual calificaban una vez más a la Liga de Campeones, que no conocían desde el 85-86. A pesar de que el máximo aspirante a ganar el torneo era el Milan, que tenía la oportunidad de conseguir el bicampeonato, su plantilla ya estaba algo envejecida y las nuevas generaciones les pisaban los talones. En tanto, el conjunto de Van Gaal levantó la mano discretamente, entendiéndose como uno de los principales contendientes al título, pues hicieron una limpieza total y con un cuadro repleto de jóvenes talentos estaban listos para la máxima competencia europea. Van der Sar, Edgar Davids, Seedorf, Finny de George, Mark Overmars, Kanu, Jari Litmanen, los hermanos de Boer y un niño maravilla que acaban de subir al primer equipo, Patrick Kluivert, eran algunos de los que conformaron este escuadrón, que tenía 2 piedras angulares llenas de experiencia, Frank Rijkaard y Danny Blind. Curiosamente, el primer paso del camino a la gloria fue exactamente en contra del mismo rival con el que terminó, ya que en la primera jornada de esta nueva edición el Ajax se midió al Milan, que llegaba como el defensor de la corona tras vapulear 4-0 al Barcelona. Los rojinegros aterrizaron con muchas bajas, aunque con una estadística a su favor, pues no perdían en tal competencia desde la final del 93 frente al Olympique de Marsella. Los de la Eredivisie tenían una confianza tremenda tras vencer en el campeonato local por 5-0 al Vitesse, mientras que los Diablos recién empataron a unos con el Cagliari. Luego de que a Kluivert no le favoreció el bote del balón, Capello dio sus primeras indicaciones desde lo más recóndito de la banca,
por la tenebrosa tormenta que inundó los Países Bajos. Maldini sacó de manos y George pidió disculpas por una entrada accidental. Más tarde Mark Overmars consiguió un tiro desde la esquina, que se murió de nada. Alessandro Orlando la quiso meter al enjambre, solo que entre su mal golpeo y el pésimo estado de la cancha anticipó Van der Sar. Después de un fuera de lugar del camiseta número 11, Ronald de Boer se encaró con peligrosidad y mandó un misil que se estrelló en la zaga. El charquito, que yacía a la altura del manchón penal, por poco mete en aprietos al cancerbero, que alcanzó a sacar las papas del fuego. El dorsal 7, con noche difícil, primero erró en el control con la cara y posteriormente el capitano le bloqueó su servicio. Gullit llegó impuntual y Stefano Nava finalizó la acción directo a la figura de grandote de 1.97. Los locales continuaron buscando por las bandas y volvieron a intentar con una diagonal, pero nuevamente el 3 estuvo atento para desviar. Frank Rijkaard probó con la cabeza. Lindmanen puso el primero en la serie, mas no contó por posición inadecuada, y Boban respondió para los suyos con un disparo que pasó por encima del larguero. Tras un cambio de juego horripilante y una falta del nacido en Horn, el ex del Udinese pateó un tiro libre que envió de regreso a Italia. Seguido de que el portero esperó que el balonero hiciera su trabajo, el finito de Córdoba se molestó con una pelota que le rebotó en la espalda y no logró controlar. Gianluca Sordo también se enojó por un silbatazo del juez. Nava le gritó a sus compañeros, pero por la humedad falló en el saque de banda y provocó el berrinche de su entrenador. Edgar Davis caló de media distancia, solo que la cruzó de más y se fue por un costado. Otro que se quedó cerca al área contraria fue el camiseta número 6, pero tampoco logró nada al regalar al guardameta. El ex del PSV tuvo una visita hostil en su país natal, así que para calmar los ánimos preparó un escopetazo que se fue muy por encima de la portería. Al gato del calcio se lo comió la presión, por lo que le entregó la posición a los de Ámsterdam. Van Gaal parecía extraviado en su zona. El todoterreno de la naranja mecánica envió un servicio infumable y el Pitbull se metió hasta la cocina para picarla de gajos, pero su remate fue caprichoso al irse por fuera. La primera parte finalizó y con caras cabizbajas, los 22 jugadores fueron a reflexionar a los vestidores. Apenas a los 6 minutos de la reanudación, los protagonistas de este video agarraron desprevenidos a los adversarios y Patrick K le filtró a De Boer entre las piernas de un defensor para pinchar la bocha y marcar el primero del futuro título. Lleva sin conocer la derrota con la atención a esta jugada. ¡Gol! El gol de Ronald De Boer a los 5 minutos del segundo tiempo. En la tribuna se desató la locura y se prendieron bengalas para iluminar todo el inmueble de tintes rojizos. Ya con la inspiración de irse arriba, los de casa empezaron a pelear el rancho al Milan, por lo que el finlandés probó suerte de lejos. Se marchó muy por encima de la puerta. El que debutó profesionalmente en el Sharks FC también buscó hacerse presente en el marcador, pero falló y no le quedó de otra más que llevarse las manos a la cabeza. Pese a que aún quedaba bastante tiempo, los creadores de las milanesas se empezaron a despertar y el Zorro fue el primero en llevarse la amarilla por una fuerte patada. Rijkaard impactó horrible. Sordo hizo algo parecido y George cambió por un momento de deporte a rifarse un gol de campo. Luego de que Davis le aventó la mina al rival, Orlando le metió el pie muy abajo y la voló. Mientras tanto, el entonces entrenador novato miró su reloj y prestó atención a los hechos. Después de los nuevos gritoneos de Capello y un par de aplausos, Mark Overmars desbordó por el pasillo izquierdo y trazó la llegada del número 10, quien la empalmó de primera para aumentar la ventaja. El recién asistidor quería compartir lista con los goleadores, solo que le pegó machucado y se quedó con las ganas. Giovanni Stroppa entró al terreno de juego y Rossi casi se mete en complicaciones por un tiro centro que ya se andaba colando hasta el fondo de la portería. Al recién ingresado le dieron su respectiva bienvenida. El ex del Torino fue recompensado con la cartulina preventiva por una falta indiscutible y los rojinegros hicieron un cambio más. Al pivote de los de la Academia del Buen Fútbol lo bajaron y Frank De Boer no sorprendió a nadie. La gacela nigeriana se quiso pasar de listo al comerse unos cuantos segundos en un saque de manos, así que el árbitro no se tentó el corazón y con mano dura le mostró la amarela. Y con toda la hinchada coreando We Are the Champions de Queen, se cerró la primera jornada. Dos semanas más tarde se dieron las caras con el AEK de Atenas en Grecia para hacer frente a la segunda fecha. Los de la élite neerlandesa llegaron con muy buena confianza, pues además de que exhibieron al Milan en su presentación, en el torneo local golearon por 3-0 al Dordrecht. Por su parte, los negramarillos se escaparon con un punto de su visita a Austria, tras empatar a ceros con el Salzburgo. Aunado al buen momento por el que atravesaban los forjadores de estrellas, el recinto los acompañó con un lleno, ya que a pesar de que aterrizaron en calidad de visitantes, su afición se encargó de hacerlos sentir como en casa. Después de desinstalar la enorme manta que cubría el círculo central del terreno de juego, se dio el silbatazo inicial. Los griegos casi provocan un penalti por una posible mano, y Salavakos fue el primero en probar, pero bloquearon su disparo. Los del Águila Bicéfala fueron muy insistentes en los primeros minutos, pues también probaron por la vía aérea, solo que no consiguieron vulnerar. El Bip Bip lo intentó a distancia, mas se excedió de potencia. Blind falló en un pase en medio campo y Dusan Bajevic apenas se dejó ver por las cámaras. El defensa que recién la perdió siguió muy impreciso
y ahora fue coloreado por una brutal barrida trasera sobre su compañero de profesión. Luego de una posesión larguísima del Ajax, le filtraron a su joven delantero, que se metió hasta la cocina, más que no pudo mandarla a guardar por una gran lentura del enguantado. Se molestó con su zaga y tras el regaño azotó la redonda. Michael Casapis llegó de segunda línea y con un martillazo obligó a chambear a Pinocho, quien no tuvo ningún problema en quedarse con el peluche. Del otro lado, el 8 la metió a zona caliente, más el protector del arco con un poco de complicaciones se quedó con la bola. Clarence Seedorf impactó por un lado y la Pantera casi hace de las suyas, solo que su zapatazo fue a las manoplas del arquero, que controló en 2 tiempos. Christos Costi se lanzó de palomita, sin embargo no encontró el arco. Ya a la media de partido, Savetsky le ganó la espalda a sus marcadores y tras bajarla de pecho, con un punterazo ensartó el primer gol en contra de la Furia de Ámsterdam. No obstante, los capitalinos no se fueron para abajo y en cuestión de 3 minutos se igualaron el tanteador con una jugada que finalizó el nacido en Lati. Ari no estaba conforme con uno y quería sí o sí el doblete, más que careció de puntería y no consiguió el objetivo. The Flying Dutchman ensayó a distancia, solo que lo único que pudo rescatar fue un tiro de esquina. Finidi le prendió de volea, pero tampoco obtuvo recompensa deseada. Nació en Surinam, generó el vuelo del guardameta. Luego de un inicio flojo en la segunda parte, el jugador que también practicó hockey volvió a aparecer como centro delantero y sacó un cometa que se alejó poco a poco del marco enemigo. Los de la Unión pidieron nuevamente que señalaran el cobro desde el punto de cal por una carga legal contra el número 11, más que el profesor no la compró y dejó jugar. El mismo Costi se enganchó al centro y con un fierrazo puso a señalar a los de la Superliga, pero su tiro se abrió mucho. El ex del Willem II quiso brillar con un remate raso, solamente que la bola agarró el efecto contrario y fue a dar con un camarógrafo, seguido de que el golero local jugó bien su área y el ganador de la Copa Africana cometió una mano muy inocente. Un miembro del conjunto de las medias amarillas conectó con fuerza, solo que se fue muy desviado. Quien sí tuvo el tiro necesario fue el entonces futbolista de 18 años, que con un zurdazo que iba a la velocidad de la luz se estrenó en la Copa de Europa, además de que concretó la voltereta. Knap, nu geven natuurlijk Kluivert, en die gaat scoren denk ik, Kluivert, die gaat erin, geweldig goed werk van de Amsterdammers. Liet maar op Kluivert en die blijft cool en brengt Ajax aan de voorsprong. Overmars salió del campo de batalla. Los Ángeles de rojo y blanco sumaron su 11ª falta y con un disparo que colisionó la barrera, se dieron el saque desde el rincón, que concluyó con un cocazo que atajó el de Borjo. Finidi George atacó allá abajo en donde duele y fue tarjeteado, razón por la cual se perdió el siguiente encuentro. Asimismo otorgó un balón parado que no supieron aprovechar. Al 7 le dieron de su propia medicina, pues cuando quiso arrancar lo frenaron ilegalmente. Michael Craig sustituyó a De Boer y Manolas la agarró sabroso de aire. Más que lo que le sobró de potencia, le faltó de precisión. El de los guantes controló correctamente un globote. Dimitriadis fue castigado por una entrada desleal. Casapis hizo la faena en el pastizal izquierdo y Blajos cabeceó sin premio. Las abejas casi se hacen daño a sí mismas con un autogol, solo que el meta reaccionó a tiempo. Y del otro flanco, su homólogo descolgó un servicio peligroso. El portero de la AEK ya estaba haciendo un Jorge Campos y casi se meten aprietos. El capitán de los Kitrino Mavri se quedó cerca de romper al muchacho que recién se estrenó, mismo que tuvo un par de oportunidades más, solo que no concretó alguna. Primero con un balazo que no fue con la dirección indicada y luego se tardó años en impactar, por lo que le robaron el caramelo. Así los neerlandeses sumaron otro par de puntos para posicionarse como líderes en solitario, con 4 unidades. En el segundo compromiso, lejos de casa, y ante más de 18,000 personas en el Ernst Happel Stadion, el Ajax se fue a medir con el Casino Salzburg. Cabe recalcar que este par de escuadras se dieron las caras apenas 2 años atrás, cuando se cruzaron en la Copa de la UEFA. En aquella ocasión, los de la Eredivisie pasaron a los austriacos con un global de 6-1. Y así, después de todas las cordialidades, inició el enfrentamiento. De Boer le impactó como venía, solo que le desviaron. Se tuvo que conformar con el córner, que no creció. Mark Overmars bailó samba por la banda y tras dejar colgada su marca, provocó un riflazo que impactó por el lado equivocado de la red. El partido pintaba para ser una ida y vuelta permanente, ya que los de Austria no se achicaron y respondieron rápidamente con un remate quemarropa de Nikola Jurcevic, que se fue lejos. Ambos entrenadores ya permanecían de pie y manotearon con intensidad. Los de blanco no sabían por dónde penetrar e hicieron pruebas con un tiro centro raso. Contuvo el gigante. Singer mandó un proyectil desde su casa, pero le faltaron 5 para el peso. El de siempre casi vuelve a ser acto de presencia para marcar su tercera diana consecutiva. Masoto Conrad se estiró y le bajó la persiana. Luego el de suéter amarillo expulsó de puños. El todocampista otorgó una falta que concluyó con un frentazo a las manos de Edwin. Su semejante dio una probadita de su juego con el casco y también enseñó sus dotes de atacante con un grandioso regate. En una gran pared, el Casino se aproximó al baúl adversario, no más que el proyectil de Mladenovic se marchó fuera. Van Vossen llegó hasta línea de fondo y pese a que metió un bombón, nadie atendió la cita para devorar. En lo que la grada puso su propio ambiente con la ola, Peter Jacobus con una pantalla eludió al defensor y metió un centro más que cortó la defensa. Tras un saque desde el vértice, todos se olvidaron del
la existencia del número 10, que con todo y que arribó solitario no pudo direccionar adecuadamente el cabezazo. Los austriacos pensaron que el tiro de media distancia era la respuesta a todas sus preguntas, solo que con la práctica comprobaron que esa no era la llave. Barish lucía confundido, y el número 7 pidió la tarjeta para el profesor por una dura barrida. Al de Boer, que no es mediocampista, lo jalaron de la camiseta, y segundos después le ordenaron su subida al ataque, por un escobazo que le propiciaron en medio campo. Los de la joya barroca por poco sorprenden en el inicio de la segunda mitad. El ex del Helsinki estiró de más la pata y le pitaron en contra. El de Zelanda se enojó con el silbante. Minutos más tarde se comió un penal clarísimo a favor del equipo de la ciudad de los Canales. El ritmo cada vez decaía más y Thomas Winklofer fue cizañoso sobre el camisa 11. Y aunque consiguieron una jugada detenida, no rentabilizaron la situación. El Tri Hansen se enganchó un centro. Jari Litmanen luchó con fiereza. La gente ya se veía las caras entre sí. Con la individualidad, el 10 de los blanquiazules se quedó cerca de tumbar la barrera de los de las tierras bajas, que se multiplicó en última instancia para negar el servicio ajeno. El killer, que daba sus primeros pasos dentro del sector profesional, se removió las calcetas para estar más cómodo, solo que su jefe tenía otros planes y lo mandó a descansar. Hidden la conectó con rencor, pero la obstruyeron. Craig se fue con un tallón y Barish dialogó con sus aliados para buscar una posible solución. El lateral siniestro pisó sin intención a un rival y el del uniforme negro con amarillo hizo hasta lo imposible para evitar la esquina, pese a que no lo logró. El árbitro determinó saque de meta. Los espectadores se morían de aburrimiento. Van der Sar fue afortunado, pues le llegó la Navidad con anticipación y le brindaron otro regalito. Ronald fue asistido por Nwankwo Kanu tras un sombrerito, por lo que casi marca un verdadero golazo de tijera. Solo que Otto se desplegó con largo es y le ensució la obra de arte. Aunque Bosen la quiso acomodar pegada a la base del palo, su periodicazo no fue tan ajustado. El 13 puso a trabajar a los baloneros. Van der Sar con el imán bajó otro dardo y la cámara inspeccionó los piojos de la banca visitante. A pesar de que dejaron puntos sobre la marcha, los del Ajax se mantenían como líderes en solitario, con 5 unidades. Mes y medio después, el infierno volvió a abrir sus puertas para recibir un partido de Copa de Europa. Y como siempre, el ambiente era una cosa simple y sencillamente fascinante. Los que partían como locales traían buena racha, pues venían de repartir goleadas en el torneo local, en donde retomaron el liderato. Todo les salió bien, por lo que querían regresar al sendero de la victoria en el plano internacional. Los de la Bundesliga estaban flaqueando a nivel local y debido a la irregularidad mostrada ocuparon la cuarta posición de su liga, por lo que existía un claro favorito y está de más mencionarlo. Así que después del volado y la foto tradicional del equipo, las acciones dieron comienzo. Los del nombre de apuesta patearon primero. Patrick Kluivert se enfocó en lo suyo, así que con un potente remate ocasionó la primera tajada del guardameta y Louis le enseñó los apuntes a uno de sus alumnos. El Ajax por poco sienta las bases de una victoria momentánea, más que el cerrojo permaneció clausurado por una intervención sobre la línea del arquero, que encima de todo se llevó un recuerdito. Kosillan quiso demostrar el poderío del Salzburgo, así que tras un pase con el calcáneo, impactó bajo los 3 palos, pero el portero recostó con seguridad. Con todo y que los rojiblancos silbanaron una gran serie de pases, finalizaron espantoso. El señor del abrigo café ya se estaba enloqueciendo, pero no se cansó de dar indicaciones. Finidi George causó dolores de muelas en su pasillo, por lo que le tuvieron que detener por las malas. El originario de Yugoslavia tenía un plan que solo hacía sentido en su mente, pues a la hora de llevarlo a cabo decepcionó a gacho. La saga azul casi se equivoca en parte prohibida. Un esquinazo a favor terminó con un foul en contra. El Cometa se vio en la necesidad de cortar un posible contragolpe, y aunque Jurcevic se puso el disfraz de llanero solitario, no obtuvo ningún desenlace glorioso. El austriaco croata seguía colapsando en su banca, y el volante creativo de los de la metrópoli de los tulipanes estuvo a punto de incendiar el griterío, mas le taparon su zapatazo. El que diera sus primeros lances con el Borhut salió jugando como jefe. George se equilibró y luego experimentó con una bala que emigró a un mejor sitio. El que en sus tiempos de futbolista jugara para el Rotterdam dio la impresión de que estaba bastante tranquilo, y Kluivert prendió fuego con su rayo, que se elevó más de lo esperado. Winklofer quedó aturdido y consiguió un tiro de esquina, que fue desperdiciado por un resbalón del ejecutor. El 4 se acomodó de karateca y le pegó con fe, solo que eso no fue suficiente para batir al monstruo de la portería. Al regreso de los comerciales, Robert Hans agarró confianza con una viola que cayó directo en su poder. El Salzburgo pensó en ciertas alternativas, y el del pantaloncillo negro tuvo que correr un maratón para ahorrarse cualquier tipo de desastre. Seedorf la voló. Para continuar con el compromiso, al juez le tocó pedir la bola. Los suplentes de los tricampeones de Europa ya tenían las últimas órdenes, y Kanu tomó otra vez el eje de ataque. Frank procuró robar con limpieza, solo que el mal se apoderó de su ser y sacó de la contienda al adversario. Pasada la hora y después de 152 minutos de roce entre estos dos, se rompió el cero debido a que Tomislav Kosillan asentó con la cabeza para por fin sacudir las redes de un cotejo. Con el pasar del tiempo se tornó bastante trabado. La Gacela seguía con la mira extraviada. El otro nigeriano actuó en labores defensivas y posteriormente el del referee le echó a perder una chance que pudo haber significado la paridad.
Edgar Steven tanteó con un par de disparos lejanos, y aunque el primero quedó en el olvido, en el segundo dejó zumbando la carpintería. Uno de los gemelos amsterdameses entró de incógnito al cajón, nada más que su remate fue satelizado, y el Merlín soltó la pierna con poder, pero el ex del Sturm Graz con una reacción descomunal mantuvo la cuenta limpia. El DT con el peinado inteligente le aventó su speech inspirador a uno de sus jugadores. Adi fue el indicado para amarrar el resultado, y el ex del Real Zaragoza ocupó la cuña de nuevo, por lo que los encargados de la camilla se pusieron manos a la obra. El Principito ya traía un duelo personal con el Cancerbero, y pese a que golpeó con toda la intención de guardarla en la escuadra, su principal villano atajó a mano cambiada. El número 15 apuró a los otros, y Ralf Hasenheld se incorporó con la intención de sentenciar, aunque parecía que los del Distrito Rojo se irán con las manos vacías y sumarían el primer descalabro del campeonato. A 5 del final volvió a manifestarse el distinto, para echarse por enésima vez consecutiva el equipo al hombro y rescatar el puntito, además de que finalmente le ganó el combate personal a Otto. David. Litmanen und Ausgleich. Ausgleich durch Jari Litmanen. In der 85. Minute. El Rey tuvo en sus pies el de la voltereta, sin embargo se lo comieron los nervios y no acertó dentro del marco. El banquillo austriaco ya pide gritos el silbatazo. El cuadro de la capital liberal ya andaba armando el madruguete, cuando el colegiado finiquitó el marcador. La visita celebró como si hubiera ganado la copa, pues el sacarle puntos en sus dos compromisos a los de Países Bajos es algo de admirar. El Ajax no sabía qué fue lo que pasó, y pese a que se mantenía en la punta, el Milan era un rival al que siempre era difícil enfrentar, sobre todo si estaban las puertas de enfrente. En la jornada 2, el Milan le ganó 3-0 al Casino Salzburg, solo que un pequeño detalle que les complicó el camino, y es que la agresión de los tifosi sobre Konrad fue suficiente para que la UEFA les quitara 2 puntos a los italianos, además de que tuvieron que cerrar la fase regular en la ciudad de Trieste. Aunado a aquellas malas noticias, de las 4 unidades que disputaron ante la AEK solo consiguieron sumar 3, mismas con las que contaban los austriacos, por lo que no salir victoriosos ante el Ajax, el boleto a cuartos era menos probable. Apenas corría el minuto y medio del encuentro cuando el creativo del cuadro de Ámsterdam fue asistido con un excelente pase bombeado para fusilar a Rossi e inaugurar el tablero. Con ello, el susodicho solo terminó de demostrar su gran nivel, 4 goles en 5 partidos, y él solito estaba carreando a su equipo. Tras el gol tempranero, Fabio Capello ya se comía las uñas. El entonces meta de 24 años hizo contacto con la esférica, y Albertini puso los pares, solo que por una falta sobre el guardaballas se lo anularon. Ronald jugó de poste, y pese a que pidió la señalización de la pena máxima, no le compraron. Encima de todo, tuvo un roce con el defensor italiano, ya que De Seilly también fue derribado dentro del cajón. Al igual que sus contrincantes, no le marcaron la falta. El metrónomo soltó un cohete sin sentido alguno. Uno de los mellizos realizó una gran cobertura y David fue arrollado. El mediocampista, que fue habilitado de 9, por poco resuelve como delantero matón de taconcito. No obstante, el del jersey rojo actuó a la altura de las circunstancias y regañó a su línea defensiva. Al abanderado se le cayó su mejor amigo, y Daniele Mazzaro casi retrata una obra, pero su pincel no dio el ancho. Simonera terminó la reja de protección, Seedorf no dio el tesoro, y su entrenador prefirió irse a sentar por un momento. El de Lombardía no estaba cómodo con los tachos, así que optó por cambiarlos. Con esta pequeña modificación, que parecía insignificante, tuvo mejores resultados, puesto que a los segundos por poco convierte un golazo. Van Bossen posó dolorido. Louis entabló una conversación con su revulsivo de confianza, y el salvador finlandés apuntó un tiro espeluznante. El timonel neerlandés no estaba a gusto con su planteamiento, por lo que al minuto 35 le dio las gracias al camiseta 11, que se vio resignado. Cristian Panucci fue víctima de un fuerte encontronazo aéreo, y a pesar de que lo retiraron de la cama portátil, reingresó sin ningún problema. Y así, con un remate bastante charro de uno de los centrocampistas más polivalentes de la década, se despidió la primera parte. A la par de que regresaron del entretiempo, los suplentes de los Diablos arrancaron con los movimientos precompetitivos. Paolo Maldini la metió a zona de peligro con la cabeza, solo que invalidaron la acción, y Reisiger obligó al saque de esquina. El de Monza degustó con el empeine, más salió al protector. Gianluigi Lentini continuó con el trote ligero, y el finito no contó con el playstyle necesario para duplicar las cifras. Al 56 el velocista listó los últimos detalles y accedió a la cancha. El 4 del Calcio fauleó a uno de los que portaron hombro, y el delantero de ellos jaló del gatillo, aunque con muy poca peligrosidad. El ex del Como ganó una bola parada cerca de la media luna, y a 2 toques sumaron otro disparo, que no le hizo ruido al alzar de la red. El carrilero derecho de los campeones del Eredivisie sacó el colmillo. El emperador ya no sabía por dónde buscar, y Donadoni metió un pase al hombre invisible. El que en militares inferiores del Genoa recortó hacia el centro y buscó el pasaje al gol, nada más que el portero aguantó bien. Mientras que más hombres se prepararon para ser llamados, el sprinter de los del uniforme azul rey eludió a Maldini y metió un telegrama que no llevó mucho, solo que el central milanés hizo el harakiri y con la mollera consumó el autogol.
Rijkaard no encontró a nadie en el servicio pasado. Los rosoneros cocinaron otra modificación y el número 16 complicó con la cholla al centinela. El autor de la anotación en propia se frustró por lo realizado y con una tijera que le propinó un rival fue amonestado. El ala derecha penetró la defensa y no la culminó de la mejor manera, pues la mandó por un costado. Tras un ajuste de los rojinegros, el casaca 2 de los de Países Bajos se lamentó en la banda por una transgresión. Los hijos de los dioses cabecearon por fuera. Estropa se desquitó con el de los tachos Adidas, que necesitó de la ayuda médica, y Claves hizo el ajuste de cuentas con Massaro. Entonces el Ajax eliminó momentáneamente a los de rojo y negro, pues su rival directo, el Salzburgo, ganó en Grecia por 3-1, y con ello tenían amarrado el segundo puesto del grupo, mientras que los blanquirrojos ya tenían 8 unidades, aseguraron el primer lugar. Para cerrar con broche de oro la primera fase, los de la capital recibieron a las antenas en el Olímpico de Ámsterdam, como prueba de cara a los cuartos de final. Después de abandonar los túneles para presenciar la furia rojiza, retumbó el himno que domina todo amante del fútbol. Fue entonces que con cigarro en mano en el banquillo de los griegos, y con Van Gaal tomando nota, dio inicio el segundo enfrentamiento de la historia entre ambos conjuntos. Danny Blind no se tardó nada en soltar la leña, y provocó un balón detenido, que finalizó con un testarazo muy elevado. Ilias Amatsidis, que traía un jersey difícil de ver, tuvo su primer despeje de puerta y Christos Kostis la sacó de la estratosfera. El correcaminos apuntó su primera travesura del encuentro y mandó un centro a primer palo, que puso un aprietos al goalkeeper. El número 1 no se sintió capaz de sacar de meta, y en lo que se limpió los tacos le dio chance a su defensa de evacuar el área. Mark Overmars mandó la diagonal retrasada para su compañero de confianza, quien con mucha nobleza se la dejó muerta a Tarek Oulida, vacunando con una estela. Tegenstander, dan ligt de bal niet goed klaar. Wel een goed schot dan en de goal ook van Oulida. En dat is mooi voor hem. 1-0 Ajax. In de 7e minuut. 8 minutos y los de la urbe del río Amstel ya lo ganaban por la mínima. El meta descolgó, los apuntes de la Oasis Paulus por poco salen a la luz y Casapis perdió una carrera de la velocidad. El 9 falso le durmió las manoplas al tutor de la portería, quien fue forzado otra vez por The Flying Dutchman, solo que a todos se les olvidó Papadopoulos, que estaba agonizando. El enguantado del AEK de nueva cuenta estaba de juguetón, más le salió el tiro por la culata y le obsequió la posesión al cuadro de la ciudad flotante. El de Paramaribo robó en zona de finalización, pero el número 1 leyó bien para cortar el riesgo. Luego él mismo se animó desde un intervalo lejano, y aunque no logró deleitar a la afición, les entregó un presente. Al MVP de la fase de grupos se la acomodaron para que la empalmara con el empeine, y pese a que hizo caso, la terminó fuera. Semejante a lo del camiseta número 6, momentos después, el sector de reserva de los negro-amarillos ya no tardaba en convertirse en un cubo de hielo, pues el partido no acompañó ni tantito. El ex del Iraklis quiso echar a andar a la maquinaria con un centro raso, nada más que nadie lo acompañó. Ronald dribló bien, solo que se nubló en el pase final. Oulida la tejió de crack, y de no ser por el portero hubiera cantado la canción del gol. En el arranque de los segundos 45, el talento del año en Países Bajos del 93 construyó una pared, pero Astmatidis estuvo a las vivas y no aceptó la caída de su arco. Tras un libre indirecto que no fue bien aprovechado, Mark le dijo a De Boer que se hiciera famoso. Sin embargo, el de 24 años se la embarró al arquero. El de Nigeria aún no se estrenaba y la ansiedad le empezaba a jugar en contra, pues disparó a puerta por incontable ocasión en el torneo y una vez más se bloquearon. Luego el que iniciara en el mundo del fútbol con el Goa Head Eagle se topó con un rebote que pudo haber mandado al fondo de las redes, solo que su fregadazo se abrió sin pena ni gloria. Más tarde el del suéter azul atajó cuando el balón ya estaba fuera de circulación. El 8 le ensució los guantes al griego y Ciartas le ayudó a Edwin van der Sar a crecer su figura. Después el número 7 apareció en una zona inusual para él y se resbaló a la hora de la verdad, por lo que una vez más quedó de bien. Vajevic se levantaba y sentaba, ya inconforme con lo que exhibía su plantilla, así que mandó al campo a Kestbaya para buscar el empate. El mediocampista ofensivo de los de blanco con rojo se metió hasta las intimidades del rectángulo, pero su remate no fue lo suficientemente ajustado para dobletear la pizarra. En el banco ciertos personajes ya decían de palabras, y el ganador de la Copa de Finlandia se ahogó en un vaso de agua para perder otra oportunidad. Y el que ya traía todo el short atascado de lodo la hizo de mago, para con un bombazo activar al meta. Kluivert y Van Bossen se despojaron del pants para ingresar. Kestbaya pecó de ambicioso, y el par antes dicho se paró en la imaginaria. Cuando la recta final estaba a la vuelta de la esquina, los capitalinos le hicieron el honor a la escuela de Johan Cruyff, y con la participación extra de un defensa que le asistió a Oulida, este último signó su doblete y de igual forma aniquiló cualquier posibilidad del águila. El gemelo, que jugó más tirado hacia adelante, tuvo en sus manos el tercero. No obstante, el cancerbero tapó con el rostro, razón por la que se quedó en la lona, y el que falló fue abrazar al banderín como consuelo. Ronald tuvo una noche para el olvido, puesto que nuevamente fue habilitado y ahora falseó con el control. El alto tuvo una última participación. El AEK sufrió la dureza del offside y
con ello el profe le puso punto final a la fase de grupos. Ajax avanzó sin problemas como líder con 10 unidades. Mientras tanto, los rosoneros alcanzaron a sacar el bote a flote tras vencer por la mínima al Salzburgo. Frente a más de 34,000 asistentes, los de Ámsterdam estaban por iniciar la fase eliminatoria en Croacia, ante el Hajduk Split. Los del país de cuadros veían este enfrentamiento como una revancha, pues en la edición anterior de la Recopa Europea perdieron por 6-0 contra los de Ámsterdam, como ya te conté. Así que querían hacer pesar la localía, y con un tifo gigantesco que se desplegó en la tribuna, tenían todo listo para complicar el camino de los tricampeones de Copa de Europa, quienes llegaron al encuentro sin uno de sus hombres más importantes, Ronald de Boer, quien estuvo ausente por una lesión. El split comenzó muy vertical, con un balón en profundidad, mas el gigante del arco jugó bien el rectángulo. El de la corbata analizó con cautela, Kluivert remató desviado, a Ivica Mornar lo bajaron en 3/4 de cancha, y Milan Rapaj deslumbró con un disparo que salió del inmueble. Pasados los primeros 10 minutos, Finny de George le clavó en el corazón del área, y Patrick Stefan se lanzó desde la tercera cuerda, pero el del Pans controló en 2 tiempos. Un compañero se apoyó con Nenad Pralilla, quien se emocionó de más, y con mucha esperanza sacó un meteoro, que se fue de regreso a la Vía Láctea. Davis llegará una falta, que fue desaprovechada, y el nórdico la bajó con la almohada, solo que Gabriel se desplegó para mantener su portería intacta. El de las rastas provocó la amonestación de Andrej Jasevic. Luego el de las medias blancas no logró evitar el saque del banderín, y él mismo soltó un balón que parecía seguro, para finalmente adueñarse de un tiro lejano. El ex guardaballas reclamó, su contraparte se veía bastante cómodo, y Jari Olavi pateó chueco. A Frank Rijkaard lo regañaron por no regresar la esférica. Después se convirtió en atacante y con una barrida se quedó cerca de escribir 1-0, pero en su lugar le dejó malestares al número 1, quien requirió de los galenos. También Zoran Bulic aprovechó la intervención de los preparadores físicos, y mientras tanto la afición tuvo que buscar su propio entretenimiento con la ola. Los blancos seguían cayendo como fichas de dominó, y otra vez fue Andrej Jasevic quien quedó tendido. El que jugó para el equipo de su tierra natal se recuperó al 100, pues salió valiente, y uno de los de azul abrió los brazos sin comprender qué marcó el profesor. Franciscus no midió su fuerza y se llevó puesto un adversario, por lo que se fue pintado de amarillo. Pralilla se entusiasmó de nuevo, mas Edwin ni siquiera tuvo que moverse. Con ello se acabó el primer lapso. De regreso a la acción, al mentor neerlandés por poco le vuelven a filtrar sus notas. El de chamarrón trató de mantener la calma, y los suyos probaron con la frente, nomás que no encontraron el portón. Mornar tumbó al número 8. El ex del RNK no consiguió rescatar. Peter tomó el lugar de Mark, y el 11 le ayudó a sumar una tajada más a Van der Sar. Butorovic se enganchó con el recién ingresado, quien minutos más tarde se tuvo confianza y trató de eliminar las donas, solo que se fue muy por encima. Ya en la adultez del encuentro, Stimac se quejó por un golpe del centro delantero, e Ivica salió de cambio para irse directo al vestidor. El depredador del área casi organiza la fiesta, pero además de que le atajaron su disparo, se alzó el trapo. Wicca tronó al antes mencionado, quien con un aullido de dolor permaneció fuera del campo, y encima le tuvieron que extraer los botines. Winston Bogarde sustituyó al lesionado, que se despidió sin poder caminar por sí mismo. El mar de gente esperaba que cayera un gol de último minuto. El ex del Cádiz fue de mala leche contra el de Sirikse, que se vengó poco después. El defensor de la visita se atrevió a cobrar un tiro libre, y aunque iba con muy buena intención, no logró marcar el de la ventaja. Al 14 lo jalaron. Su se desconectó con el cuarto árbitro, y el que debutó con el SBB sacó la varita mágica, solamente que su centro no halló rematador. Este fue el primer capítulo con nada para nadie, y aunque pareció un buen resultado para el Split, por no encajar ningún gol en contra, sabían que la vuelta en piso ajeno sería muy complicada. A 5 días de la llegada de la primavera, los protagonistas de esta historia recibieron la vuelta en su estadio. Y aunque el sujeto que se perdió la ida regresó, Kluivert no pudo iniciar de titular por una ligera lesión en la pierna derecha. Por su parte, el cuadro visitante tenía 3 bajas importantes: Butorovic, acumulación de tarjetas, mientras que Zoran Bulic e Ivica Mornar estaban lesionados, por lo que tenían que afrontar el partido con un 11 algo limitado. Después de que salieron vivos en el partido en casa, Ivan Katalinic tenía la esperanza de que su equipo diera la campanada en Ámsterdam. Los nervios eran evidentes en los croatas, que tocaron antes de la indicación del magistrado. Erceg insertó un servicio sin ventaja para nadie. Al experimentado contención lo achicó Gabric, y el contrarremate se fue averiado. Damir Buica sujetó a Khan, así que ganaron un balón estático que metieron a la olla, pero no entraron con claridad y se la transfirieron al de las manoplas. Jursic enganchó y la quiso acomodar en el soporte del travesaño, no más que el de los guantes anaranjados alcanzó a rasguñar para otorgar el saque desde el borde. El de Holanda del Sur salió jugando rápido. El seleccionado de Netherlands se resbaló.
En one court, un sector sensible, y el bigotón se exaltó. Mientras tanto, el fino no podía creer lo que le señalaron. Su compatriota cayó en una trampa del fuera de lugar. A Speedy González se la arrebataron con mucho oficio, al tiempo que Persson quiso despejar como los grandes con una chilena, solo que por un jaloncito se estrelló la protagonista en sí misma. El winger desbordó y retrasó, pero el punta nigeriano se la dejó muy corta al 10, que más tarde testeó por fuera, lo cual provocó la molestia de su coach. El ganador de la Supercopa se cabreó por un pase que dio de tacón. A FG7 se le acabó la cancha y el papito fue subyugado. El oriundo de Port Harcourt clavó un asta para el habilidoso de la otra costa, mas el guardaballas recostó a tiempo, y aunque dejó el rebote, el del corte militar le embarró 2 tachos al del jersey amarillo, quien pidió a gritos que le dieran chance de ser atendido. Después de que la garrocha se equivocó en el pase de salida, los del Ajax lo hicieron de 2 toques, solo que el remate se fue por un lado. Y encima amonestaron al meta por hacer tiempo. Los de Hajduk realizaron un mal saque. Su ajedrecista echó chispas otra vez y el finlandés quiso reaparecer en la lista de goleadores, pero definió por fuera. Uber exigió el lance del originario de Split, a quien no le quedó de otra más que regalar un tiro de esquina, que también salvó sobre la de Cal. Tras un doble testarazo en el área. Al minuto 38 cayó el primer gol de la eliminatoria, después de que Lidmanen lanzó un centro a primer palo, que el futbolista de 18 años mandó enmayar para encender el infierno. Tan solo pasaron otros 5 minutos para que los líderes del grupo D sometieran a los maestros del mar, pues uno de los hermanos Corioto cabeceó con fuerza y engrosó el tablero. Al inicio de la parte complementaria, los regiazules casi hacen una pifia de aquellas, pero el 10 por querer ser bondadoso generó que se alzara el trap. Bulic sustituyó a Erce, el que asistió para el primer tanto fue fauleado, y en la misma acción erró en su apoyo. El arquitecto era muy tenaz y probó suerte desde la lejanía, mas el torpedo se marchó por fuera. El ex del Sporting de Lisboa, con una potencia en piernas impresionante, se metió como Pedro por su casa. No obstante, no consiguió eludir al portero y se perdió de un golazo. Clarence Clyde la envió a las nubes, Christian le hizo segunda, y el 11 no logró introducir el hoyazo. Más tarde el general lo tiraron y ganó una bola detenida en el borde del área, que Frank de Boer la colgó de la escuadra, asegurando su instancia a semifinales. Este equipo. Al lanzamiento Overmars. ¡Qué golazo a la escuadra! A la derecha del guardameta. ¡Qué golazo acaba de conseguir en el libre directo! A pesar de la estirada de Tonchi Gabriel, Frank de Boer ha clavado el balón. A pesar de que el dorsal 5 no había notado a lo largo de la competencia, se apareció en un momento decisivo, despachándose con un par. The Man of the Match pudo llevarse el balón a su hogar, solo que fue muy generoso y se la dio al goleador de la fase de grupos, quien se cuatrapeó al hacerse un nudo con los pies. Patrick Kay dio sus primeros pasos. George, como siempre, pateó de espanto, y Seedorf tomó el protagonismo por un instante, primero por ser el artífice de una falta, y después debido a que se adelantó en la barrera y fue encartonado. Una vez que se llevó a cabo el tiro libre, por poco le sacan un susto a Van der Sar. Bogard hizo acto de presencia y de manera inmediata lo bajaron. Pinocho se tendió una última vez, y al seleccionado de Suomi lo volvieron a buscar, pero nunca encontró el arco. Fue así que los de la metrópoli de los Canales superaron con tranquilidad los cuartos de final, que eran solo un paso más para lograr su objetivo final, cual estaban a 270 minutos de alcanzar. Access granted. Los lanceros no jugaban esta instancia del torneo desde 1980, cuando cayeron por 2-1 ante el Nottingham Forest de Inglaterra, por lo que querían olvidar ese mal rato y retomar la gloria europea. El Bayern Múnich venía de terminar como segundo de su grupo, solo por debajo del PSG, y en la fase previa echaron al Göteborg por la regla de gol de visitante, puesto que la llave finalizó con un cerrado empate a 2, con la imagen de las pancartas de apoyo al Ajax, y con una grada completamente entregada, arrancó la antesala de la final de la Copa de Europa. Los segundos del inicio fueron de mero reconocimiento, así que el profesor no tuvo de otra más que empezar con los atentados. Rijkaard también le siguió la corriente. El enguantado tuvo su primer contacto con la número 5. Uno de los clones fue el encargado de inaugurar la actividad en las porterías, y aunque accionó el arma se fue desviado. El del país de los 1000 lagos emergió pleno a rematar con el hielo, pero le salió directo a las manos de Gospodarek. El del short negro la leyó perfecto. Uno de los centrocampistas de los de rojo y blanco seguía con el juego sucio. Los bávaros cabecearon lejos del arco, y la banca de los campeones neerlandeses ya extrañaba su cama. Kanu llegó a cerrar la pinza a buen tiempo. Sin embargo, por alguna situación extraordinaria no logró convertir el 1-0 a favor, poniendo a su nombre uno de los más grandes osos del campeonato. El que debutará a los 16 dejó las patadas atrás y se puso a hacer lo que mejor sabía, pues la quiso acomodar de villarista, mas se escurrió por un lado. Al finito casi lo quiebra. Christian Erlinger fue el primero en probar los guantes del mentiroso. El correcaminos la prendió de bote pronto, nada más que se excedió de galleta. El gigante de Baviera cada vez se acercó más, y Alain Suter concluyó la jugada con un frentazo que se despidió por arriba. La suplencia admiró en primera fila, y el que traía una mata impresionante les quiso dar espectáculo, solo que seguía con la mira torva. Uno de los jugadores ausentes de los locales pidió el llamado de emergencia, y Oliver Kahn disfrutó de su chicle. Jorge recortó y buscó colgarla del ángulo,
Más que el alemán con un lance de fotografía amarró la bocha sin ceder rebote. Toda una masterclass de cómo porterear con elegancia. Uno de los dobles impidió el penal. Otro futbolista de la Estrella del Sur era revisado de sus ojos, y el señor de la pijama de rayas se inventó un fuera de lugar. Luego de que al 7 lo acuchillaran y se señalara una mano, el del mostacho ya andaba de travieso. Más que lo aplacaron y no concretó. A la segunda mitad no le pasaba nada, por lo que para quitarse el frío de encima, los alternos del Bayern de Múnich pusieron en marcha el calentamiento. En la cancha su equipo agarró mal parado al enemigo, y tras una contra orquestada por Helmer, tuvieron la oportunidad de abrir el marcador, pero Ziegler se durmió. Al camiseta número 5 lo castigaron por cortar de forma violenta un avance prometedor, aunque con todo y eso los rojos fallaron en los cálculos de la de pizarrón. A Seedorf se lo llevaron como niño regañado. Trapattoni mantenía la cordura, y el Atalaya le ganó una vez más a Thor. Después de que se desquitaron con el debut incorrecto, la hinchada local se aventó un cántico para aderezar el encuentro, y Kifur consoló a su adversario. Mark Overmars fue a dar hasta la pista de tartán, y el del pelo canoso entró un poco más de confianza para poder gritar. Zico ejecutó un magnífico disparo que no solo llevó a la intervención del guardameta, sino también provocó un fuerte encontronazo entre él y su mejor amigo. Hamann le dio en la rodilla al extremo izquierdo. Sitch se subió a la moto, solo que la defensa se expandió y el ex del Dinamo 3 de golpeó magullado. El estratega italiano parecía estar harto de lo que veían sus ojos y se desahogó con los auxiliares. Asimismo Lothar Matthäus, que se rompió el tendón de Aquiles y se perdió la mitad de la temporada, se divertía con tan poco desde las butacas. Van Gaal en contraparte barajó sus opciones. El del peinado de librito la terminó en la publicidad y el de Rotterdam tomó el sitio de RDB. Al 14 lo detuvieron a base de zancadillas y obtuvo un balón parado que, a pesar de que colisionó en la barrera, le cayó a la Pantera, pero no se pudo poner el primero del Final Four. La sombra juguetona volvió a una nueva intentona y el capitán de los alemanes pidió su cambio por molestias físicas. Lanzando la cinta Schupp, Giovanni parecía ya estar indignado, y aunque vio su reloj con la esperanza de conseguir una última chance, el árbitro pitó el final del encuentro. Con el 0-0 todo se decidiría en tierras neerlandesas. La afición rojiblanca sabía que 90 minutos los separaban de disputar nuevamente una final del torneo más importante a nivel de clubes, por lo que ellos se encargaron de hacer pesada el estadio y provocar un verdadero calvario. Lamentablemente la localidad tiene que enfrentar su destino sin Frank de Boer, quien se perdió el compromiso por acumulación de tarjetas. Fuera de ello tenía toda la plantilla a su disposición y harían todo lo que estuviera en sus manos para conseguir el boleto a Austria. Así que sin más que decir, se dio el silbatazo inicial. Luego de que el Terrenator del medio campo rojiblanco se perdió de la ventaja, Leitmanen dejó sin luces al ganés tras intentar una tijera. No obstante, el juez no señaló nada. Y en el recentro el mismo finlandés marcó con la cabeza el primero de la semifinal. El profe fue muy liberal, ya que no pitó ante una fuerte entrada del contención en medio campo. Pasada la media, el papito se quedó cerca de ensanchar el tanteador, pues recibió dentro del área y sacó un zapatazo que dejó zumbando el larguero. El gemelo mediocampista se irritó por una posición adelantada. El campeón del mundo sub-17 trató de calmar al mediador para evitar su inminente amonestación, mas no lo logró y siguió la vuelta resignado. A pesar de que Van Gaal estaba muy tranquilo, al 36 Marcel Vitexek se elevó y con un martillazo equiparó la eliminatoria. Los gestos de Trapattoni fueron de completa satisfacción, pues veía la remontada como una posibilidad real. Sin embargo, la ilusión se terminó en cuestión de 4 minutos, puesto que Finidi George por fin encontró lo que buscó por tanto tiempo, y con un zambombazo que se incrustó por toda la horquilla, sacudió la malla. Con ello firmó su primer tanto en el torneo. ¿Y en qué momento? Overstapje van Liedmanen. Finidi George. Oh, wat een poeier. Wat een heerlijke treffer. Finidi George zet Ajax op 2-1. Wat een wereldgoal. Ja, Van Gaal onder de indruk. Natuurlijk onder de indruk. El estratega italiano no se esperó al medio tiempo y realizó una modificación antes del descanso. A continuación el Ajax no dejó respirar al Bayern Múnich y mandaron a trabajar al guardameta en un par de ocasiones seguidas. Primero le tapó el nigeriano y después escupió un zapatazo de Overmars. El ataque fulminante de los campeones de Eredivisie surtió efecto, ya que tras un tiro de esquina que peinó Kanu, Ronald de Boer apareció abandonado en el segundo palo para poner el 3-1, que parecía lapidario. El DT de casa aplaudió una recuperación en medio campo y entre toda la multitud se fue a los vestidores para ir a hablar con sus muchachos. Al poco tiempo de que empezó el complemento, Frank Rijkaard defendió a los suyos y pese a que le dijo de todo al contrario, terminó todo en un apretón de manos. Los de la ciudad de los tulipanes salieron con el mismo chip ganador, ya que apenas a los 2 minutos de la reanudación clavaron el cuarto, obra del dorsal número 10, quien la dejó entrar. Con un zurdazo puso a bailar la red. Por un error en la salida, casi le viene la noche a los locales. No más que el nacido en Polonia se precipitó y no pudo descontar. El ganador de la Copa de Finlandia se quedaba nada del hack trick, solo que la saga de los gigantes de Baviera se reinventó y no permitió que continuara la humillación. Al Flying Dutchman le entregaron una bola fácil. El oriundo de la República de Surinam pateó fuera
y el del suéter extravagante salió justo a tiempo. Los de rojo, al no poder hacer nada para revertir la situación, empezaron a dar pataditas, y el primero en recibir la furia alemana fue el número 11. Al del bigote lo marcaron perfecto. George se barrió por detrás de su rival, que enloqueció y ya quería resolver las cosas de otra manera. Las paletas anunciaron la entrada de Patrick Kay y la salida de Khan. Los teutones intentaron reaccionar a tiempo, solo que el disparo de uno de sus futbolistas se fue a las nubes. El tocayo del señor McDonald requirió hacer una falta en medio campo. El juguetón no supo qué pitó el silbante, y Alain Sutter fue elegido para buscar la hazaña. Edwin van der Sar botó un par de veces la redonda y salió con un pelotazo. Los germanos se metieron hasta la cocina y metieron el pase de la muerte. Ya tenía el grito en la garganta, Danny Blind se opuso con la mano para ceder el tiro desde los 11 pasos. Toda la afición de Ámsterdam no lo podía creer y continuó esperanzada la capacidad de su guardameta, quien pese a que la tocó no consiguió salvaguardar su portería, así que Scholl puso a 2 de distancia a los suyos. El correlón tuvo en sus tachones el quinto y definitivo, mas se vio muy sobrado en su disparo y el portero recostó sencillo. El extremo zurdo lo echó para afuera como acto de fair play por su compañero, que se quedó tendido por la acción anterior. Los campeones de la Bundesliga trataron con un escopetazo que se desmoronó en el muro defensivo. La saga local no fildó correcto y dejó mano a mano al número 10, que no le pudo ganar al arquero. El 6 también se dolió, Van Gaal se fue a sentar y el que hacía unos instantes posó en el suelo mandó su cabezazo por arriba de la horizontal. En lo que los calambres se presentaron en las piernas del velocista, un aficionado se dio cuenta que las cámaras lo enfocaron y se hizo notar. Los de Baviera ni por la vía aérea pudieron, y el lesionado le dio su puesto a Edgar Davids, quien lució por primera vez sus característicos lentes. A 2 del final, el Bayern Múnich fue muy impreciso y la perdió en la salida, así que el dorsal 15 se apoyó con el Bip Bip, quien con estallido que se aferró a las redes, mandó de regreso a Alemania a los de azul con rojo. Kluivert. Overmars, kogel binnen en die bal die blijft daar strak in het doel hangen. Het wordt ook nog eens 5-2 voor Ajax. De kers op de taart. Así que el Ajax se clasificó a una nueva final de la Liga de Campeones, la cual no alcanzaban desde la 72-73, cuando consumaron el tricampeonato. Así que la ilusión estaba más viva que nunca. Su rival sería un viejo conocido de la fase de grupos, que dominaron en un par de ocasiones. Después de apenas librar la primera ronda, el Milan agarró ritmo y empezó a dar cátedra en la fase de eliminación. En los cuartos de final se enfrentaron contra el primer lugar del grupo C, el Benfica, que terminó invicto y parece ser un rival complicado para los italianos. No obstante, solo les bastó un partido para terminar con los portugueses. Con un doblete de Marco Simone en la ida, consiguieron su pase a la semifinal. En dicha instancia, su rival fue el Paris Saint-Germain, que por primera vez en su historia logró meterse entre los mejores 4 clubes de Europa, razón por la cual crecieron de experiencia. Los rojinegros lo superaron sin ningún problema, un global de 3-0. La final de la Copa de Campeones de 1969 entre italianos y neerlandeses, que tuvo cita en el Santiago Bernabéu, tuvo una segunda edición 26 años más tarde. En aquella ocasión ya lejana, los rosoneros vencieron sin mucha dificultad, gracias al gol de Sormani y el triplete de Prati, mientras que para los hijos de los dioses descontó Vasovic. Así que aunado a la esperanza de sumar su cuarto título internacional de este estilo, crean revancha de lo acontecido en el pasado. Por su parte, los actuales monarcas del certamen buscaron igualar las 6 copas del Real Madrid y asimismo querían lograr el bicampeonato. Cuando terminó la pieza musical que convierte los sueños en realidad, se soltaron los globos de los colores de ambas escuadras para realizar el ya tan conocido volado. Dieron a conocer las alineaciones. Para este partido definitivo, jugado en el estadio Hennes-Zappel de Viena en Austria, Louis van Gaal se vistió de gala, con Edwin van der Sar en el arco. En la saga sorprendió y prescindió de un defensor al mandar una línea de 3, que fue conformada por Reisiger, Blind y Frank de Boer. El medio campo lo atascó de gente con Rijkaard, Seedorf, David y Liedman. Finalmente el eje de ataque lo armó con Finidi George, Ronald de Boer y Marco Overmars. Los italianos se presentaron con Rossi bajo los 3 palos, Panucci, Costa Curta, Baresi y Maldini en la línea defensiva. En medio campo, Albertini y De Sali. En las vanas Donadoni y Boban. Y para concluir el 11 de Alcurnia, Massaro y Simoni estuvieron a cargo de los goles. Vaya nombres que te acabo de enlistar. Los de Países Bajos salieron a cazar desde el primer minuto, ya que buscaban en profundidad a Jari Liedmanen. Y pese a que complicó levemente a guardameta, el profe pitó falta a la ofensiva. Finidi hizo ver como un cono Maldini, quien se recuperó metros más adelante. Van Gaal tomó sus primeras notas y Capello, después de que se humedeció los labios, se puso de pie para dar las primeras indicaciones. Ronald le ganó la espalda a Baresi y metió una diagonal cruzada. La defensa desvió y Rossi complementó. El capitano tuvo que frenar al nigeriano con una patada. Clarence filtró sin ventaja y Van Gaal ya se comía los dedos. Reisiger comprometió en exceso a Van der Sar. Los de blanco cayeron en offside y Panucci cayó dentro del baúl por un recardón del finlandés, mas el rumano no concedió el tiro desde el manchón. Albertini desperdició un balón parado y
y los camarógrafos se mantuvieron atentos a los hechos para capturar la historia. El número 7 la clavó desde la esquina a primer palo, y aunque Frank se anticipó a todo el muro defensivo, su cabezazo se marchó por fuera. El sargento levantó el pulgar, Overmars aplastó a un adversario, y Simone fue el primero en tirar a puerta, solo que le envió un algodón de azúcar a Pinocchio. Las cámaras ya estaban desesperando de la nula emoción. El de Castellanza recentró para la llegada de Desailly, que mandó las nubes la bocha, y el ex del Genoa le exigió la amarilla al árbitro, que se dio tras una dura barrida de Marc. El de Savona le seguía reclamando los de uniforme morado. El de 1.97 casi falla en el pase de salida, y el lateral derecho de los del Calcio ahora se molestó consigo mismo, pues terminó una jugada que prometía para mucho. Fue arriba del arco enemigo. Los de la escuela de Cruyff aún no podían encajar ningún disparo entre los tres palos, y un hermano lo intentó con el casco, nomás que llegó inestable y la mandó al exterior. A Donadoni lo bajaron. Luego Lidmanen por poco le revientan el cráneo, y el profe se hizo de la vista gorda al no marcar juego peligroso, lo cual desató la ira de Louis, quien comenzó a tirar patadas como el señor Miyagi frente al cuarto árbitro. En la última de la primera parte, el camisa 11 tuvo la oportunidad soñada. El balón descendía con gracia. Él inclinó levemente el cuerpo y con una volea perfecta enchufó la de Gajos, cuyo destino fue frustrado por el arquero, que se opuso al gol rosonero. Al regreso del refresco, el antagonista de los Diablos le volvieron a tocar con mucha delicadeza y tuvo que deslizarse para evitar una catástrofe. El número 1 ya era factor y cortó un centro que era peligroso. No obstante, se quedó en el césped por un fuerte choque con Blind. Van Gaal seguía con su función. El mundialista en Italia 90 fue fauleado por FDB y Cano ya estaba listo para ingresar al terreno de juego. Luego de que uno de los de Ámsterdam la sacara del estadio, Seedorf dejó el campo para darle su lugar al antes mencionado. George seguía en su duelo personal con Paolo. La gente hizo su propio juego en la tribuna, y el de Cesena le dio un pase de costa a costa a su semejante. Los azulados ya estaban al acecho, y a pesar de que el holandés volador lo derribaron en zona prohibida, el referee no marcó. La gacela permaneció tendida, y después de un breve diálogo con Krasinescu, fue atendido para reanudar la acción. Massaro recibió de espaldas y de media vuelta quedó hacer realidad el bicampeonato, solo que cruzó mucho su remate. El subcampeón del mundo en Estados Unidos subió al ataque, pero su centro fue capturado por el cancerbero. Un discreto Kluivert habló por última vez con su entrenador antes de ingresar. Con un fuera de juego se despidió uno de los elementos más importantes de los hijos de los dioses. Alessandro Costacurta tuvo un atentado con el rey. Los números 7 de ambas escuadras forcejearon, y uno de los de Burr quiso sorprender desde muy lejano, más que le pegó infame. El de 26 años se dio la vuelta y buscó romper de una vez por todas el cero, pero ni siquiera le hizo cosquillas al zar. En Guanco probó con la zurda, mas la echó por un costado, por lo que a 10 del final los del Eredivisie aún no zumbaban un disparo con dirección a puerta. El del Borjo descolgó un trazo más, a Boban le robaron con falta, y uno de los ganadores de la Serie A la agarró de bote pronto en la frontera del área, pero se pasó de potencia. Marc Overmars tampoco pudo poner la final a su favor. Maldini y Finidi George se mantuvieron bajo la misma pugna, y el mismo número 3 tras una parábola que fue expulsada por el golero. No obstante, a 5 de irse la largue, el héroe menos esperado se hizo presente, pues el muchacho que apenas había cumplido la mayoría de edad y que inició el encuentro como suplente, sin marcar desde la jornada 2, realizó un exquisito control dirigido. Con mucha garra sacó un punterazo para abrir la lata, que lo posicionó como el jugador más joven en marcar en una final de este calibre. Ese tanto también marcó el inicio de la grabación de un título de la Liga de Campeones para el Ajax, un logro que está a punto de alcanzar 22 años después. La gente en la grada también organizó sus festejos, y con los espacios abiertos, los de Europa Occidental se quedaron más cerca del segundo que el descuento de los italianos, quienes se tiraron con todo al frente. Solo que lo que consiguieron fue un knockout del portero. Miles de banderas rojiblancas se ondearon por todo el recinto. A Massaro ya no le dieron las piernas y en la contra Overmars se murió de nada. Cano la llevó al rincón, se bailó al defensa y retrasó para Blind. Y como 9 puro apareció para empujar, pero le dio al mono y se perdió el 2-0, que enterraba toda la ilusión milanista. No obstante, el tiempo ya no alcanzó y el Ajax se consagraba campeón de Europa por cuarta ocasión en su historia, todo de manera invicta, algo que añadía un toque especial al título de estas leyendas del fútbol mundial. Este fue un claro ejemplo de que el cruyffismo estaba más vivo que nunca, y era uno de los estilos más dominantes del mundo, pues no conformes con ganar en el plano internacional, también hicieron algo histórico en el torneo doméstico, finalizando campeones, con 88 puntos, 27 partidos ganados, 7 empatados, y ni una sola derrota. La fiesta en Ámsterdam se alargó un año más, ya que repitieron y llegaron una vez más a la final del torneo europeo,
pero no corrieron con la misma suerte y cayeron en los penales ante la Juventus de Turín. Tristemente para los 4 veces campeones de Champions, este cuento que te acabo de relatar es la última vez que han conseguido alzar la orejona, y debido a su lamentable actualidad, el volver a conseguirla parece ser un sueño guajiro. ¿Qué te pareció la historia del último Ajax que dominó Europa? ¿Crees que algún día el club de Ámsterdam volverá a tocar la gloria internacional? ¿Qué piensas que le falta a los hijos de los dioses para regresar a lo más alto? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amistades, así como dejar tu like y por supuesto suscribirte, porque aquí te seguiremos contando todas las leyendas del fútbol mundial.